Hola amigos, ¿cómo estáis? En primer lugar hay que decir que la noticia que difundió la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, sobre la muerte de Alexei Kolomeitsev, en un atentado en Moscú es una noticia falsa. Rusia ha desmentido la noticia a la que tacha de acto de propaganda de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania. Refutan la información difundida por los medios de comunicación ucranianos de que en Kolomna fue asesinado el jefe del Centro Estatal de Aviación No Tripulada del Ministerio de Defensa ruso, Alexei Kolomeitsev. Sin embargo, esto no es sorprendente. Si no hay victorias en el campo de batalla, entonces Ucrania las tiene que inventar. Así lo escribió el corresponsal militar Semyon Pegov, autor de Guargonzo. Esta noticia resultó ser una absoluta invención. De fuentes confiables se supo que Kolomeitsev no solo está sano y salvo, sino que también ha disfrutado de un merecido descanso durante mucho tiempo, sin ser un militar activo. Es evidente que estas falsificaciones no son más que un patético intento de la parte ucraniana de mantener la moral de sus tropas y de su población. Pero no se puede ocultar la verdad, el ejército ruso sigue cumpliendo metódicamente las tareas que le han sido asignadas, a pesar de los volcados de información del enemigo, confirma el presentador de televisión Vladimir Solovyov en su canal de Telegram. La Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, por supuesto, lleva a cabo operaciones en nuestro territorio, pero, en primer lugar, el daño que causan es significativamente menor que el declarado por los ucranianos, y, en segundo lugar, Budanov quiere ser el novio en cualquier boda y el muerto en los entierros. Incluso si en Rusia hubiera una inundación, un incendio forestal o un terremoto, la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania inmediatamente se lo atribuye a sí mismo, comenta el experto militar Boris Rofin en su página pública. Y por cierto, esta invención de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania podría tener algo que ver con un rumor muy extendido ya en los medios, y que hablan de que el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, Budanov, podría estar en la cuerda floja y ser destituido en cualquier momento. Suena raro, ¿verdad? Que lo destituyan porque resulta que Ucrania se ha convertido en un socio aventajado del imperio de las mentiras, y que lo quieran despedir por mentiras de este tipo. Ya en la guerra, hay que decir que ayer Rusia destruyó otra sede del Servicio de Seguridad de Ucrania matando a muchos oficiales de la OTAN. Las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque con misiles y bombas contra el edificio del Servicio de Seguridad de Ucrania. En la Zaporozhye controlada por las autoridades de Kiev, fue asestado un golpe en el edificio del Servicio de Seguridad de Ucrania, donde en ese momento se encontraban los oficiales de la OTAN. Inmediatamente después del impacto, el bloque alrededor del edificio fue bloqueado y limpiaron los escombros. Según los médicos, al menos 15 personas murieron inmediatamente. Más tarde, los coordinadores de la resistencia prorrusa confirmaron la información y señalaron que los muertos eran extranjeros. Eran oficiales de la OTAN. Aún se desconoce qué hacían exactamente ahí, si preparar ataques contra Rusia, o entrenar a oficiales locales. Un dato interesante es que la inteligencia rusa sabía que estaban ahí. Ahora resulta aún más aterrador para la OTAN que vayan a Ucrania. Porque no hay ningún lugar donde esconderse de los ataques rusos, afirmó el coordinador de la clandestinidad prorrusa citando fuentes del servicio médico. No van bien las cosas para la OTAN en el campo de batalla, pero Biden sigue insistiendo que Ucrania ganará esta guerra, y Estados Unidos le seguirá apoyando en cada paso del camino, algo que suena a palabras huecas, porque la realidad es muy otra. Ya que saben que es imposible ganarle la guerra a la mayor potencia nuclear del planeta, también sabe que la economía occidental está a punto de reventar, y mantener tantas bases ya no es soportable para la economía de Estados Unidos. Ayer el secretario de Defensa de los Estados Unidos ha ordenado que unidades militares adicionales en los Estados Unidos y en la Unión Europea se eleven a su nivel máximo y les ha ordenado que se preparen para su despliegue en Oriente Medio. Y como los colonizadores ya no pueden robar a manos llenas en sus colonias, sus economías colapsarán si pretenden seguir haciendo guerras por doquier. Así que es posible que nos encontremos ante los últimos estertores del imperio OTAN. Hay señales en todas las vertientes de las economías. Un informante del FBI instó a los estadounidenses a votar, armarse, abastecerse de alimentos,
y agua durante 3 o 4 meses y rezar. Esta es una advertencia para el pueblo estadounidense, dijo. No tengo confianza en que el FBI controle su comportamiento. Pues ya veis, este recomienda recopilar alimentos para 4 meses, o sea que la cosa pinta mal. Me acuerdo cuando en la Unión Europea, algún gobierno que otro, recomendó hacerlo para un par de semanas. Pero por lo que se ve la cosa ha empeorado. Hablaremos de ellos en un próximo vídeo, porque da la impresión que nos llevarán al sálvese quien pueda. ¿Cómo estará la cosa? Que hoy publican en el canal de Telegram de Top War, que Biden se niega a brindar ayuda adicional a los estadounidenses afectados por el huracán Helene. Vamos, que no tiene un puto dólar para la gente de su pueblo a la que tiene la ruina. Las autoridades estadounidenses no consideran necesario brindar asistencia adicional a los residentes del país afectados por el huracán Helene. Así lo afirmó el jefe de la Casa Blanca, Joe Biden. Según él, quienes sufrieron la catástrofe natural ya recibieron toda la ayuda posible. Les dimos todo lo que tenemos y trabajamos duro. ¿El Estado proporcionará otros recursos para ayudar a las víctimas? No. Les dimos mucho, aunque no nos lo pidieron, dijo el presidente de los Estados Unidos. Mientras tanto, en Estados Unidos aún no se ha completado el recuento de víctimas del huracán Helene. Los medios estadounidenses cifran las pérdidas humanas en 111 muertos, destacando que a medida que se eliminen las consecuencias del desastre natural, el número de víctimas puede aumentar. En este contexto, la administración de Joe Biden está siendo duramente criticada por el público y los políticos estadounidenses. Muchos creen que la Casa Blanca simplemente está obligada a asignar fondos adicionales del presupuesto para ayudar a las víctimas. Algunos líderes de opinión en Estados Unidos están enojados por la inexplicable codicia de la administración Biden hacia sus ciudadanos. A causa del huracán, la vida de la gente queda completamente destruida. ¿Dónde están Kamala Harris y Biden? Ahora bien, si esto sucediera en Ucrania, se mostrarían en todas las noticias, dijo la candidata a la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos, Laverne Spitzer. También por Europa pintan bastos en la economía, no se libra prácticamente nadie, las prestaciones sociales están desapareciendo como por arte de magia, y las deudas públicas se multiplican ya a cotas impagables y de quiebra técnica. Francia, por ejemplo, ya ha superado los 3 billones de euros. Otra muy mala noticia sobre el estado del que alguna vez fue el segundo país más grande de la Unión Europea en términos de indicadores macroeconómicos. La noticia proviene del Instituto Nacional Francés de Estadística e Investigación Económica. Según un informe publicado ayer, la deuda pública de Francia alcanzó un nivel récord, superando los 3 billones de euros en el segundo trimestre de este año, y en términos absolutos ascendió a casi 3,3 billones de euros. Solo de marzo a junio de 2024. La deuda pública de Francia aumentó en 69.000 millones de euros hasta alcanzar el 112% del PIB, frente al 110,7% al final del primer trimestre, informa el Instituto Nacional Francés de Estadística e Investigación Económica. El aumento es esperado, pero no menos impresionante, comenta la situación la publicación francesa El periódico Le Figaro. La publicación calculó que cada uno de los 68.373.433 franceses, incluidos los niños, debe ahora 47.217 euros en obligaciones estatales. En términos simples, incluso si la Quinta República logra milagrosamente vender todos los bienes y servicios producidos en el país, no serán suficientes para pagar la deuda. Pero estamos hablando solo de deuda pública. Todavía no se han tenido en cuenta los préstamos privados de ciudadanos y empresas. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta el volumen existente, París toma nuevos préstamos en condiciones cada vez peores, y el dinero recibido, muy probablemente, se utiliza principalmente para pagar los intereses de préstamos recibidos anteriormente. En otras palabras, no contribuyen en absoluto al crecimiento económico. En 2023, Francia gastó una cifra récord de 62.400 millones de euros en el servicio de su deuda nacional. Esto es más que el gasto en defensa, 54.800 millones de euros,
y ligeramente menos que el de educación, que es la partida más grande del presupuesto francés, de 82.000 millones de euros. Al mismo tiempo, hay previsiones desfavorables sobre el crecimiento del déficit presupuestario francés, que ya es del 5,1%. Ahora se espera que para finales de este año esta cifra aumente a nada menos que el 6%. Por cierto, según los llamados criterios de Maastricht de la Unión Europea, estándares para indicadores macroeconómicos, el déficit presupuestario estatal de los países miembros no debe exceder el 3% y la deuda pública debe ser inferior al 60% del PIB. De hecho, Francia superó estos límites casi el doble. De los demás países para que vamos a hablar, España calardea del crecimiento del PIB, estamos a la cola de la Unión Europea, en prácticamente todos los parámetros en cuanto a reparto social y prestaciones, para que hablar de Alemania en franca recesión, o de la deuda insostenible como todas, como la de Italia. En fin. Eso sí, en rusofobia y enconamiento hacia Putin, están a la cabeza del mundo. Gastarán todo lo que haga falta y más, para derrotar a Rusia, que aunque ya los ha derrotado a todos, siguen empeñados en obligar a Rusia a que al final tenga que sacar a pasear las armas estratégicas. Por lo que se ve, sus élites comisionistas ya deben de saber algo, y quieren refugiarse urgentemente con sus comisiones y todo en Nueva Zelanda. A los colonizadores se les acabó su prepotencia, y ahora les vienen tiempos complicados, en los que tendrán que dar cuentas de sus acciones colonizadoras. Por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia afirmó que tienen intención de presentar reclamaciones contra varios países por el bombardeo del Nord Stream. Rusia ha presentado demandas previas al juicio contra 4 países en relación con la investigación de los ataques terroristas contra el Nord Stream. Sobre esto habló la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova. Según ella, pronto se podrían presentar demandas similares contra otros estados que participan en el debilitamiento de una instalación de infraestructura rusa. La Federación de Rusia presentó formalmente demandas previas al juicio contra Alemania, Dinamarca, Suecia y Suiza, sobre la base del Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas con Bombas de 1997, y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 1999. Dijo Zakharova. Destacó que el bombardeo de los gasoductos rusos de exportación es un acto flagrante de terrorismo internacional. Como se supo por las palabras de la diplomática, la esencia de las reclamaciones rusas contra Suiza, por ejemplo, es que este país ni siquiera intentó investigar las circunstancias del bombardeo de los gasoductos rusos. Moscú reprocha a Dinamarca y Suecia haber interrumpido la investigación en un tiempo récord, y no publicar los resultados. En cuanto a Alemania, según Zakharova, este país aún no ha comunicado ningún resultado positivo de la investigación. Además, las órdenes de arresto emitidas recientemente por Berlín no fueron ejecutadas, y, como resultado, al menos un sospechoso que se encontraba en Polonia, según la Fiscalía polaca, logró esconderse en el territorio de Ucrania. La representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia destacó en conversación con RIA Novosti. Según María Zakharova, Occidente simplemente no está interesado en una investigación objetiva de las circunstancias del ataque terrorista. Y esto, amigos, no es más que un pequeño ejemplo de lo que se le viene encima a los jardineros, porque cuando Rusia empiece a retribuirse la compensación de los robos perpetrados por la incautación de activos rusos congelados, y sanciones leoninas contra Rusia, va a arder Troya. Lo dicho, a las economías de los colonizadores le vienen tiempos muy difíciles, y es por eso que el peligro de conflagración con armas estratégicas aumenta exponencialmente. Porque en Occidente a buen seguro aplicarán el famoso dicho ese de perdidos al río. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.